clase anterior nos quedamos que continuaríamos viendo la presentación de preguntas y respuestas. Eh, Vamos a iniciar entonces con el proceso, por lo tanto, en ese momento ya deben estar viendo ustedes el- la pantalla que presenta la diapositiva donde está la pregunta 9. ¿Ok? Y aquí en la pregunta 9 dice, del siguiente listado de desastres hay más en el contenido, pero uno de ellos es la deforestación, el cambio climático y la extinción de la fauna. Dice, del siguiente listado de desastres, identifica los que son provocados por el hombre, la deforestación. El cambio climático efectivamente también es uno de los fenómenos que el ser humano provoca mediante la contaminación, la construcción de ciudades grandes, de aglomeraciones, mm, y sobre todo la deforestación y la construcción de presas. No se deja que la tierra, la superficie tenga, digamos, venas en donde circule el agua. Esa agua alimenta las riberas de los ríos, generando vegetación en las orillas, y todos esos ríos son pulmones que oxigenan la zona. Entonces, al cortar los árboles que están a las orillas de los ríos, el, el clima va a cambiar porque se genera menos oxígeno, aumenta la temperatura en la zona y cambia totalmente el ecosistema, es decir, el ambiente donde viven los animales y las plantas. Y la extinción de la fauna. La fauna se refiere a los animales. El hecho de que no haya ríos provoca que los animales se acerquen más a donde hay presas, donde hay charcos, y se les quita una fuente de alimentación de agua. Entonces empiezan a cambiar de lugar donde vivir, y eso provoca también cambios en la zona, cambios que obviamente es una cadena de fenómenos. Cuando los animales defecan en esa zona, ellos están abonando para que las plantas crezcan. Y cuando llega el tiempo de lluvia, entonces esas plantas utilizan ese abono para alimentarse. Y las plantas crecen más frondosas, con más hojas. Y una zona que tiene muchas hojas, sus plantas, está generando mayor cantidad de oxigenación. Al generar oxígeno también genera humedad en la zona, por lo tanto el clima también. El hecho de que los animales se mueran es a causa también de la interacción del hombre con la zona, provocando la extinción de los animales. Algunos animales desaparecen definitivamente, y otros se tratan de cuidar, se trata de preservar eh, a los animales para que no se pierda el equilibrio en la naturaleza. Lamentablemente estamos ya perdiendo la carrera contra el tiempo, y hay zonas en las que el clima definitivamente ha cambiado. Nuestra zona ha cambiado totalmente en los últimos 10, 15 años, mientras que el temporal de lluvias anteriormente empezaba de una manera natural a principios de junio. Uh, Ahora empieza ya más nutrido a principios de julio. Se cambia el tiempo. El tiempo de fríos es más crudo y el tiempo de calores también. Entonces las temperaturas aumentan en tiempo de calor, bajan en tiempo de frío demasiado, terminando también con la vegetación en algunas zonas y provocando que algunos animales se cambien de hábitat. Por eso vemos muchas veces a los animales que están emigrando en parvadas cuando se trata de animales en manada, animales con alas, en manadas cuando se trata de animales que caminan con sus patas. Entonces, estos siguientes cambios, como les comentaba, son provocados por el hombre. Uh, los cambios que se generan regularmente
mm, son totalmente generados prácticamente por el hombre. Cuando los cambios son naturales, es un fenómeno natural que obedece a la rotación de la Tierra sobre su propio eje y a su traslación alrededor del Sol. Bien, entonces, el, el CENAPRED se llama el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ah, Dice que los daños directos e indirectos generados por desastres meteorológicos como sequías, huracanes, inundaciones y sismos ascienden anualmente en promedio a unos 230 millones de dólares. O sea, eso es lo que generan este tipo de percances. Entonces, la pérdida de vidas humanas aumenta a un promedio de 230 personas anuales debido a este tipo de fenómenos provocados por el hombre. Destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento de los sistemas de detección y alerta, así como las acciones de protección civil que se han instrumentado. El hecho de tener entonces ah, sequías, si nosotros hacemos presas, vamos a provocar sequías porque no hay ríos en donde se evapore el agua y suba a humedecer la atmósfera. Eh, el desperdiciar el agua también nos lleva a que las lagunas disminuyan su nivel y el área que ocupan en las lagunas disminuye. Entonces, el agua se está evaporando todo el tiempo a cantidades mínimas, pero generando nubes todos los días. Esas nubes son la humedad que sale de los ríos, de las lagunas y principalmente del mar. Los huracanes, al haber cambios de temperatura, que el aire caliente sube y el aire frío baja. Cuando yo prendo la estufa y pongo algo a calentar, el vapor del agua, si nos fijamos, sube directamente, no baja. O sea, no vemos que salga el agua, que salga el vapor de la olla y se extienda por el suelo, sino que sube, se estaciona en la parte superior de la casa y el aire frío tiende a ser más pesado, por lo tanto baja y se estanca o se estaciona en el suelo. Por eso, digamos que al andar nosotros de pie, los pies tienden a enfriarse más fácilmente porque el frío está pegado totalmente a los pies. Las inundaciones, por lo tanto, el hecho de que nosotros evitemos que corran los ríos y consumir el agua potable de manera desordenada, provoca entonces un calentamiento en la atmósfera. Los huracanes se forman en el momento que el aire caliente sube y el aire frío baja. Ese cambio en las temperaturas provoca un movimiento circular de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, provocando que haya vientos que van agarrando más velocidad en la medida que van viajando a diferentes temperaturas sobre la superficie de la Tierra. Entonces, este tipo de aire caliente llega también a los glaciares en el polo norte y en el polo sur, provocando entonces un derretimiento de los bloques o témpanos de hielo y esa descongelación, ese descongelamiento de los bloques, de los bloques uh, provoca que haya un nivel más arriba del común, del regular, en los mares. Al aumentar al menos, digamos, en porcentajes, un promedio de 1 centímetro, estamos hablando de millones de toneladas de agua que están aumentando en el mar y ese peso provoca que las olas sean más grandes y en un momento dado generar huracanes porque hay una superficie de agua que está interactuando con el ecosistema y entonces provocan inundaciones. El hecho de que aumente un poquito el nivel del mar
aumenta entonces el, el flujo de agua hacia las playas y hay también entonces mayor evaporación de agua, provocando que en algunas zonas las lluvias que regularmente tienen una intensidad duplican y a veces triplican su intensidad, destruyendo bastantes zonas muy amplias de tierra y los ríos se tragan casas, se tragan pueblos y después vuelven a su cauce normal, dejando una pendiente en la orilla. Todo este tipo de cosas es un fenómeno natural, pero nosotros lo estamos acelerando. Aunque aunque no afectamos directamente los sismos, es decir, el hombre no provoca por él mismo los sismos, estos aumentan anualmente. También el hecho de que la Tierra se caliente o se enfríe, se expande al menos un poco en su superficie, provocando que haya modificaciones en el subsuelo, generando entonces movimiento de las placas tectónicas que chocan unas con otras en la parte de abajo del suelo que pisamos. Y ese tipo de choques son choques que generan energía, es decir, que al chocar una roca de toneladas, de miles de toneladas de tamaño con otra de la misma cantidad, pues nos podemos imaginar que salen chispas y tiembla la superficie alrededor, generando ondas sísmicas que llegan a cientos de kilómetros del epicentro. Ok, entonces este tipo de fenómenos, decíamos, gracias al mejoramiento de los sistemas de detección ha disminuido y la protección civil que se ha organizado en muchos países. Ah, dice, tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse que las muertes ocasionadas por un terremoto en una ciudad construida en una zona sísmica son parte de un fenómeno natural. ¿Ok? Las muertes ocasionadas por un terremoto en una ciudad construida en una zona sísmica es un fenómeno natural o es no realmente porque es un producto de un proceso antropogénico, es decir, que lo ha provocado el hombre al haberse construido asentamientos urbanos en dichos lugares. Cuando la gente vive sola en un lugar, pues no le preocupa mucho el temblor, pero cuando empiezan a aglomerarse, empiezan a construir edificios más altos, entonces empiezan a haber desastres más grandes, provocando entonces que los daños materiales y pérdidas humanas sean mayores. México no olvida 1985, cuando se destruyó la mayor parte de la Ciudad de México debido a el temblor, que a lo mejor hemos resistido temblores más fuertes, pero en ese tiempo no se tenía la tecnología o no le habían aplicado a los edificios estructuras antitemblores. ¿Ok? Ahorita ya los edificios son prácticamente edificios armados, es decir, primero los arman con materiales que aunque tiemble no se van a desprender y después los cubren con material simulando un edificio de los anteriores, pero este edificio con menor peso y con mayor resistencia a los terremotos. Por lo tanto, este tipo de construcciones han favorecido también y a que no haya tantas muertes en un momento. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, si ocurren muertes por un terremoto en una ciudad que se construyó en una zona sísmica, no es un fenómeno natural, es un fenómeno provocado por el hombre. ¿Bien? Ah, si ocurre un desastre, dice, después de que se presenta un terremoto en una ciudad con una población muy numerosa, puede afirmar con certeza que se deriva de un fenómeno demográfico, o sea, no es un fenómeno natural, es un fenómeno demográfico. El hombre ha decidido asentarse en un determinado lugar. Nosotros, por naturaleza, éramos nómadas, viajábamos de un lugar a otro buscando mejores climas cada año y buscando mejores lugares donde cultivar y donde cosechar.
pero después que el hombre va comprendiendo el comportamiento del clima en todo el mundo, se va dando cuenta que es cíclico, es decir, que cada determinado tiempo vuelve el tiempo de calor, se retira, viene tiempo de frío, vuelve otra vez tiempo de calor. Entonces decide el hombre calcular aproximadamente cuándo va a comenzar el tiempo de calor para entonces prepararse para el tiempo de lluvias y entonces sembrar de manera natural y cosechar. Tiende entonces a establecerse en puntos fijos. Ya no va a buscar andar de un lado para el otro, sino que tiene un tiempo para dedicarse a otras labores, como es la cacería o la recolección, y ya después hay un tiempo en el que se dedica a la cosecha. ¿Correcto? Entonces, este tipo de fenómenos demográficos le han dado presencia a muchos pueblos, a muchas ciudades que se ubican en determinados lugares. ¿Sí? La gente decide eh, emigrar, decide ubicarse en un lugar, decide vivir en determinada zona eh, y es natural, es algo que el ser humano ha ido desarrollando, eh, pero en sí todos los animales tendemos a emigrar, a buscar mejores lugares, mejores condiciones de vida. Mente que vamos a veces en contra de la naturaleza debido a la dificultad que tenemos para movernos porque somos los únicos que conservamos la familia por mucho tiempo. Bueno, los elefantes también, pero el hecho de no ser de alguna manera inteligentes o que razonen, son inteligentes pero no razonan de la manera que razona el ser humano, ellos siguen buscando lugares cálidos para vivir. Por eso hay manadas de elefantes enormes cruzando territorios africanos en busca de lugares mejores para pasar el invierno o el verano. Entonces, analiza el siguiente caso y responde lo que se pregunta a continuación. El caso se refiere a lo siguiente. Imagina que para estudiar este módulo tienes que hacer un análisis de las consecuencias en una población tras haber sufrido un terremoto y compararla con los efectos sufridos en la Ciudad de México en 1985. Desde un punto de vista estadístico, entrega por escrito a todos los miembros del equipo de trabajo una hoja con las especificaciones del trabajo, cómo deben presentarlo y las fechas de revisión y entrega final. Les indica que esta actividad es adicional a sus tareas y el estudio normal y que deberán hacerla en conjunto. Ok, entonces, cómo se abordaría el papel de especificaciones que da el asesor? Primero, se va a analizar detenidamente. Ok, una vez que se comprende lo que se pide, entonces se identifican las dudas que pudiera tenerse sobre el proyecto, ¿ok? Y una vez que se ha sacado las principales dudas, entonces se empieza a hacer el proceso de investigación, se baja la información a escrito a mano y a partir de ahí, entonces se empieza a desarrollar el trabajo del análisis que se ha realizado. Entonces, no se les olvide analizar dudas. Son los dos pasos, los dos principales pasos para la identificación, para la investigación. ¿Cómo se denomina al evento que tiene distintos resultados posibles y sobre el cual no se puede hacer una afirmación certera hasta que no haya ocurrido? ¿Okay? Este tipo de fenómenos o este tipo de eventos se llaman eventos aleatorios. Ya lo habíamos analizado anteriormente en el caso cuando comparábamos los dados y al lanzar los dados no tenía la certeza de que pudiera caer 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-4, 3 y así sucesivamente. No se tiene una certeza, por lo tanto el resultado es aleatorio. Cada vez va a ser diferente o puede repetirse una o dos veces consecutivas. Por lo pronto, por lo tanto, dice, la próxima vez que viaje me sentaré junto a una chica hermosa. ¿Puede decirse que la situación se refiere a un evento aleatorio? Sí, porque no es seguro que se encuentre la persona como se pretende. Puede subirse cualquier persona de cualquier edad, de cualquier característica física, y no precisamente como la que espere yo al sentarme en un lugar en particular.
Por lo tanto, entonces, esperar que alguien se siente junto a mí en un camión va a depender de, de, de la aleatoriedad, es decir, no tengo la seguridad. Puede ser que se suba un niño, una niña, puede ser que se suba un adulto, un joven, un adolescente, y no se sabe. El fenómeno entonces es aleatorio también. ¿Cuál es el evento que no puede ocurrir al mismo tiempo que otro? A este se le llama evento independiente, ¿ok? No puede ocurrir al mismo tiempo que otro, es independiente. O sea, no depende uh, de, de, de nada. Ocurre simplemente porque hay fenómenos, obviamente, depende de las características de los fenómenos. El hecho de que caiga o no granizo en una zona va a depender de la temperatura a la que se encuentre la superficie baja de la Tierra, la superficie alta, su proceso de estado gaseoso a líquido y de líquido al físico. Es un proceso que se da casi instantáneo. Es tal el cambio de temperatura en las partes altas que al ir una nube y llevando vapor de agua, ¿ok? En un momento instantáneo se convierten algunas gotitas en agua, jalan unas gotitas a otras, se forma una bola de agua que empieza a caer y el hecho de que vaya cayendo también baja su temperatura, provocando, sí, como decía, entonces eh, que se condense el agua y se forma el granizo. Bien, ese es entonces un proceso que ocurre comúnmente. Uh, y es un proceso que depende de la temperatura, de la humedad, de muchos factores. ¿Ok? Dice, se debe hacer autoevaluaciones cuando estudia uno los eventos determinísticos y aleatorios. Claro, en todos casos se debe de hacer una autoevaluación para mejorar los resultados. Sí, es una competencia personal, la evaluación autocrítica con sus estudios. Eh, Siempre que yo lleve a cabo una labor, tengo que ver cómo me salió y reconocer los errores que cometí para que no, porque no me hubiera salido mejor. Hay entonces que asumir responsabilidades y tomar decisiones. El siguiente caso que vamos a ver es una reflexión respecto a el proceso aritmético conocido como regla de tres. Ok, entonces se refiere a que dados tres factores, a partir de ellos se encuentre uno tercero. Y un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Ok, si una manzana cuesta 5 pesos, ¿cuánto costarán 10 manzanas? El hecho de saber yo cuánto cuesta, ok, una manzana, me está diciendo que yo sé un valor y ese valor es 5 pesos. Ok, entonces, una manzana cuesta 5 pesos. Por lo tanto, 10 manzanas, ¿cuánto van a costar? Entonces, yo aquí tengo algunos factores, pero de hecho conozco uno que es la unidad, es una manzana por la que estoy haciendo cálculos, que vale 5 pesos. Entonces, 10 manzanas, si se fijan aquí, entonces tengo diferentes valores, ¿ok? Y tengo tres valores conocidos, ¿ok?
y me falta 1 por conocer. Por eso ese valor tiene el signo de pregunta o de interrogación. Bien, el planteamiento debo hacerlo de tal manera que yo obtenga un resultado real y creíble. Bien, al hacerlo de esta manera, ¿sí? Yo voy a tener que determinar el acomodo de los valores. Y hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde tengo que ponerme listo. Si yo digo que una manzana, en la parte de abajo, una raya, este es el método de la regla de 3. Yo voy a decir, una manzana, ¿sí?, vale 10 pesos. Perdón, una manzana vale 5 pesos. ¿Ok? Bien, entonces, cuando ya tengo yo esta igualdad, voy a poner la otra cantidad de manzanas en la parte de arriba. 10 manzanas. Y la pregunta o la interrogación la voy a dejar aquí en la parte de abajo y la voy a marcar como una X. Este acomodo que yo estoy viendo es el que me va a dar la respuesta para trabajar con la regla de 3. A partir de esa ecuación que yo ya tengo, voy entonces a multiplicar la ecuación de manera cruzada. Es decir, voy a multiplicar este por este de aquí y voy a multiplicar después este por este. ¿Okay? Entonces, el resultado lo voy a poner acá en la parte de abajo. ¿De qué manera? Bueno, de esta manera. Voy a encerrar en un paréntesis a lo que se refiere una manzana por X. Le voy a decir, esto es igual a 5 pesos. ¿Ok? Y lo voy a multiplicar por 10 manzanas. ¿Ok? Entonces, una vez que lo hago de esta manera, voy a multiplicar este factor por este de aquí, por el de la X. ¿Ok? Y voy a despejar la X. Es decir, la X que tengo aquí, la voy a dejar de este lado. Y como habíamos, ya han visto ustedes en álgebra, al despejar una incógnita, ¿sí?, lo que se hace es despejar la incógnita, es decir, dejar la incógnita en su lado, al lado izquierdo del signo de igual, y en la parte de la izquierda me voy a llevar este factor que está aquí multiplicando a la X, ¿ok? Este me lo voy a llevar a la parte de abajo. Si acá está multiplicando, aquí abajo va a pasar entonces dividiendo, ¿correcto? Entonces, este resultado ya puedo ir empezando a sacarlo y esto me va a decir que esto es igual a vamos a hacerlo más cómodo para que no nos cause dificultades. Lo voy a reproducir y entonces a partir de este resultado que ya tengo aquí, dije a multiplicar cruzado y el resultado entonces me quedaría al momento de que yo hago la multiplicación, me va a quedar que X es igual a al multiplicar la cantidad, le quito el paréntesis porque ya hice la multiplicación. Esto me va a quedar 5 pesos. Perdón, 5 por 10 me da 50. 50 pesos de manzanas. ¿Ok? Y eso va a ser igual a
La parte de abajo no tengo con quién multiplicarla, por lo tanto me queda una manzana. Si ustedes se fijan, aquí tengo la palabra manzana. Y acá arriba también tengo la palabra manzana. Bien, entonces, también nos vamos a dar cuenta, sí, que cuando yo divido 6 entre 6 me da igual a 1, 7 entre 7 a 1, 10 entre 10 a 1, 20 entre 20 a 1. Por lo tanto, manzana entre manzana me va a dar 1, ¿ok? Y esta manzana o esta palabra la voy a eliminar, ¿ok? Eliminarla no quiere decir que se convierta en 0, sino que esta manzana la voy a convertir en un 1 y al multiplicar 1 por todo el resultado me va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, esta expresión que yo tengo aquí me va a quedar igual a, vamos a darle el color de negritas, y este resultado me va a quedar igual a 5 pesos, 50 pesos, perdón. Todo esto va a ser igual a el valor de la X, 50 pesos entre 1, porque ya eliminé manzanas. Y este resultado me va a dar igual, ¿sí? Cuando yo divido 50 pesos entre 1, el resultado va a ser 50 pesos. Entonces, si se fijan ustedes, este es un proceso aritmético o algebraico para sacar el resultado de manera científica. Las matemáticas son un lenguaje. Ese lenguaje nos sirve para expresar los cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, si la pregunta era, si una manzana cuesta 5 pesos, ¿cuánto costarán 10 manzanas? Bueno, 5 por 10 me dan 50. Lo puedo sacar yo así directo, pero el proceso algebraico es este. Multiplicar cruzado. Y esto me va a ayudar porque cuando yo me meta en problemas más grandes, no voy a tener la capacidad mental para desarrollar directamente el ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio me da también un resultado semejante. Dice, si 1 kilo de naranjas trae 5 naranjas, ¿cuántas naranjas traen 8 kilos? El planteamiento de repente puede resultar un poquito confuso. Sin embargo, el acomodar las cosas de la manera como les dije no va a traer ninguna dificultad porque dice, si 1 kilo de naranjas, y lo pongo aquí en la parte de arriba, trae 5 kilogramos de naranjas, trae 5 naranjas, ¿ok? Kilogramos arriba, naranjas abajo. ¿Cuántas naranjas traen 8 kilogramos? 8 kilogramos, ¿cuántas naranjas? Entonces, este de aquí, la X se va a convertir en naranjas. Lo que ando buscando es la cantidad de naranjas. Multiplico cruzado 1 kilogramo por X, y aquí está, 1 kilogramo por X, igual a 5 naranjas por 8 kilogramos. 5 naranjas por 8 kilogramos. Despejo la X y 1 kilogramo que tengo aquí, me lo traigo a la parte de abajo. Es decir, de tenerlo así como está aquí, dejo la X y me traigo 1 kilogramo a la parte de abajo. 5 por 8 me da 40. ¿Ok? Entonces, 5 naranjas por 8 kilogramos. Pero aquí ya eliminé kilogramos con kilogramos porque kilogramos entre kilogramos se convierte en 1. Entonces, 5 naranjas por 8 me da 40 naranjas. Y el 1 de abajo se queda solo. Entonces, 40 entre 1 me da 40. ¿40 qué? 40 naranjas. Esta es la regla de 3. Cortamos la grabación. Regresamos en 5 minutos. Les envío nuevamente el link para completar la clase del día de hoy. Gracias.